una nueva revelación. Mira, y eso nos sucede mucho a veces a nosotros hoy en día. Nos aferramos a nuestra cultura, nos aferramos a nuestras ideas, pero no permitimos que Dios tenga la autoridad total en nuestra vida. No permitimos que quite lo que por años hemos creído que está bien y no lo está. No permitimos que clarifique nuestros pensamientos para tener una comprensión más cerca a lo que su corazón desea. Posiblemente porque así nos instruyeron desde niños o porque creemos que estamos haciendo lo correcto, pero solo un nuevo nacimiento puede llevarnos a una comprensión más completa de su voluntad. Cuando los niños nacen, llegan sin saber nada. Nosotros los instruimos y dirigimos en su caminar. Pues Dios, eso es lo que desea hacer con nosotros aún de grandes. Él desea que le permitamos formarnos a su imagen y semejanza. No a la semejanza de la pastora, no a la semejanza de ningún líder eclesiástico, sino a la semejanza de Cristo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Él. Esta era una verdad que Nicodemo necesitaba entender. Como hemos mencionado en sermones anteriores, Jesús enseñaba a sus discípulos poco a poco, con paciencia, para que pudieran internalizar las cosas divinas en sus mentes y así llevarlas a sus acciones. Y así hace con nosotros. Pero para lograrlo, los discípulos, ¿qué tuvieron que hacer? Permitirle a Jesús que quitara sus vendas para alcanzar una comprensión más plena de su voluntad. Tuvieron entonces que nacer de nuevo. Y ese proceso comenzó con una decisión. Según los comentaristas Howard y Brown, el verbo nacer puede entenderse desde el lado del padre como engendrar o desde el lado de la madre como dar a luz, parir. En el Evangelio de Juan se utiliza más el sentido de engendrar. Entonces Jesús está diciendo que necesitamos ser engendrados 2 veces, pero esta vez por el Padre Celestial. Para tener discernimiento y entender los tiempos, para comprender lo que Dios espera de nosotros, necesitamos dejar nuestra antigua identidad y asumir la identidad de Cristo. Posiblemente Nicodemo pensaba que el reino de Dios era una recompensa futura por vivir según la ley. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos a lo mejor eso? Yo me comporto bien, eso me acuerda del joven rico, ¿verdad? Yo me comporto bien, hago ayuno, oro, hago esto, pero eso yo sé que la promesa pues algún día llegará. Pero en este Evangelio de Juan, Jesús les está diciendo a él, mira, la vida eterna es aquí y ahora. Luego Jesús les revela que más que maestro, él era unigénito de Dios. Y le declara, luego en los versículos, le comienza a revelar que más que maestro era, ¿verdad?, el Hijo de Dios. Y dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y yo me voy a detener aquí. Cuando nosotros hablamos de esta parte, ¿verdad?, de que el que no cree
¿verdad? Pues no va a ser salvo. Rápidamente, nuestra mente que piensa, yo voy a cambiar el micrófono. Gloria a Dios. Rápidamente, ¿qué nuestra mente piensa? ¿En qué pensamos? No pensamos de casualidad en aquellas personas que son de nuestra religión diferente. O sea, esa gente no va a ser salva. No ahora pensamos en eso. Oye, se nos olvida nuestra gran comisión, ¿verdad? Rápido comenzamos, eso se va a ir, ¿verdad? No va a ir para el cielo, pero ¿y tu responsabilidad dónde está? No dirá, ¿por qué no cambiamos nuestra mente y decimos, wow, ¿qué no estoy haciendo para alcanzar las almas? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué testimonio yo estoy dando a los demás? Mira, yo estoy a punto, bendito, mi hijo, aunque, ¿verdad? No sé si ya lo conocen, pero el doctor Hussein, yo lo llevo ahí. Y antes era, ¿verdad? Porque pues no había alguien que me gustara tanto, pero él ha resultado bastante bueno. Y yo estoy a punto de volver donde él y pedirle perdón. Porque a veces nosotros como cristianos, mira, ¿tú sabes cuántos beneficios él ha tenido en mi familia? Él es musulmán. ¿Tú sabes cuántas veces él ha hecho lo que ningún pediatra ha podido y ha rápido encontrado la necesidad de mi hija y la ha provisto? Y yo he visto a Dios. Qué fácil es recibir lo bueno, pero qué fácil es no respetar a los demás. Y a veces nuestro testimonio habla mucho más que cualquier tratado, o habla mucho más que cualquier cosa que nosotros podamos decir. A través de nuestro testimonio llegarán más personas a Cristo. Porque la palabra dice, ¿qué la palabra dice? Mira, sean uno para que el mundo crea. Y para ser uno tenemos que dejar los deseos de la carne y tenemos que dejar los frutos de la carne. Porque si lo podemos dominar entre nosotros mismos, hacia el de afuera también vamos a dominarlo. Y vamos a corresponder con amor, con paciencia, con mansedumbre. ¿Verdad? Pues tenemos que unirnos. Tenemos que dar frutos buenos para que las personas puedan ver a Cristo a través de nosotros. Y a veces pensamos en esto, esa gente que no cree en Dios. Pero aquí dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí no está hablando ¿verdad? De los que estaban en la periferia. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Amaron más las tinieblas que la luz. Y no porque no creyeran en Jehová, dice porque sus obras eran malas. Porque a todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Y eso también es una agüita que nos cae a nosotros. Nuestras obras son buenas. Mira, a veces no queremos ir a la iglesia. A veces, yo recuerdo que yo decía que los jóvenes dicen esto mucho, que yo no voy a la iglesia hasta que yo no pueda hacer las cosas bien, porque yo no soy hipócrita. ¿Verdad? Eso yo he escuchado tanto. Y en la palabra dice, apartados de mí, nada podrás hacer. O sea, que apartados de Dios, apartados del conocimiento bíblico, que jamás te vas a desarrollar y jamás vas a llegar a los pies del Señor. Dios nos llama tal y como somos. Nos llama ¿a qué? A entrar a su luz para dejar en evidencia todo lo que nosotros tenemos que cambiar. Y sigue diciendo el versículo,
Voy a repetirlo de nuevo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús deja ver su identidad y nos exhorta a acercarnos a la luz. Mientras nos acercamos a su presencia, la luz dejará al descubierto quiénes somos. Mire, ¿y alguien tiene aquí un miedo de que se descubra quiénes somos? Ay, dicen por ahí que a veces nosotros tenemos como ese cuartito de reguero en la casa, ¿verdad? Ese cuartito de reguero en nuestra mente, en nuestro corazón, que no queremos que nadie sepa. Pues tenemos miedo a ese rechazo, al que la gente lo vea. Pero esta luz dejará al descubierto quiénes somos, sacará a la luz aquello que hemos decidido no trabajar. Y eso, más que una penalidad, es una oportunidad para nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento consiste en un despertar con la mente de Cristo. Jesús vino a mostrarnos el camino, a revelar que estábamos a la deriva, creyéndonos que sabíamos hacer las cosas y que estábamos bien. Ay, se me acuerda una canción que dice: cuando a mí me invitan a la iglesia con excusas y digo luego, algo así. Y entonces dice que yo soy bueno, que no me obliguen, a ver si puedo algún día libre, no me obliguen, no me sofoquen, yo voy a la iglesia cuando Dios me toque, sí, Y esa canción decía que desde pequeñito él iba a la iglesia, pero ya él ha aprendido a tomar otras decisiones y él piensa que estaba bien. Y a veces nosotros pensamos que estamos bien y aún dentro de la iglesia pensamos que estamos bien. Y yo le decía a mi esposo, ayer mismo estábamos hablando de eso, y que creo que también le he dicho en muchas ocasiones, pero yo decía: ay Señor, ¿cómo va a ser? Bendito el Dios, yo creo que sí, antes de la madre. Decía, ¿cómo va a ser? Y antes yo me preguntaba cómo es que los cristianos iban a ser confundidos, ¿verdad? Cuando vienen el anticristo, o sea, que son todas esas cosas que yo realmente no le tengo miedo porque yo sé quién es Dios. Y Dios está conmigo, así que mira, me de que le he hecho. Pero decía, pero ¿cómo va a ser que los cristianos se van a dejar llevar por eso? Imposible. ¿Cómo va a ser? Y yo no me hacía mucho sentido que cada vez que alguien era un papa o decía, esa persona está hablando de amor, esa persona está hablando de paz, sus acciones son buenas, pues es anticristo. Y ella decía, ay, que no me hace sentido, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, pues Dios, Jesús no está hablando de verdad. Entonces, ¿cómo yo lo puedo reconocer? Si Jesús me dijo cómo reconocer y yo como él dice. Pero en estos tiempos lo estoy viendo. Cuando sus frutos son malos y lo que profesan es paz y unidad, y todo el mundo ciegamente va a accionar según la palabra y cegados de sus frutos. En la palabra nos dice, un verdadero cristiano, una verdadera persona dirigida para el Espíritu de Dios, tiene buen fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Contienda, discordia, burlas, paz, amor, benignidad, templanza, mansedumbre. Y Jesús nos dice y nos recuerda
a Él oíd. Van a haber muchas voces en el mundo, hasta la mía, y si son disonantes a la palabra, no me escuchen, no escuchen a nadie, a Él oíd. Jesús vino a quitarnos el velo. Necesitaba explicarnos desde nuestro conocimiento finito dónde estábamos errando. Nacer de nuevo es entender lo que parece simple al hablar y al escuchar, pero que no es sencillo al ejecutar. El reino de Dios está entre nosotros. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él tuvo que mirar, decir, heme aquí, mírenme. Necesitaban un ejemplo práctico. Pues mira, mírenme. La letra no, ok, pues vamos al ejemplo práctico. Mírenme, yo quiero que accionen como yo. Eso decía Jesús, no como yo, Videshka, no. Yo no soy, no, ustedes no me miren a mí, a Cristo. Jesús es nuestra salvación ahora. Y nos pide que por su sangre y su sacrificio entremos a la luz sin temor. Porque esa luz mostrará las áreas donde no hemos permitido que el Espíritu Santo obre. Queremos vino nuevo en odres viejos y rotos. Y así las bendiciones de Dios se van a escurrir por nuestros dedos. Cada día debemos procurar incorporar más de Cristo en nuestras vidas. Nacer de nuevo es un proceso continuo. Quien rechaza la verdad, rechaza a Cristo. Y quien rechaza a Cristo, rechaza la paz, rechaza la justicia, rechaza la misericordia, la gracia y la esencia misma de quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Amor. En los tiempos que vivimos es necesario nacer de nuevo, vivir preparados, perseverando en oración y súplica, echando toda nuestra ansiedad en las manos de Jesús y ejerciendo el ministerio que Él nos ha dado. No es momento de andar en oscuridad, sino de enderezar nuestros caminos. Dios nos invita hoy a permitirle dirigir nuestras decisiones, aún la más pequeña que nosotros pensamos que esa, la más pequeña es la que Dios quiere también entrar. Recuerdo que hace poco, creo que era María, había dicho que tenía un testimonio de algo pequeño que Dios hizo. Después lo da, que en las cosas pequeñitas, ella también introdujo al Señor. Lo digo. Que ella estaba, esas son las pantallas de qué? Que son importantes se le regaló su hija y se le perdieron. Y ella le oró al Señor. Pero fue en España. Imagínate, en España no puede volver al mismo sitio otra vez para buscarla. Dice, Señor, pero yo tengo que encontrarla. Y ella se lo puso al Señor. Y mira, ¿qué fue lo que tú cogiste? La chancleta, estaban dentro de la chancleta, estaban ahí. Mira, hasta lo más sencillo. Dios quiere que le entreguemos todo nuestro ser. Permítale a Dios dirigir tu vida. Para nacer de nuevo es necesario que una decisión. He aquí, dice la palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús se presentó a Nicodemo y hoy se presenta a nosotros. Abriremos la puerta. La puerta de nuestra religiosidad para que Él cambie algo en nosotros. La puerta de nuestra racionalidad, porque a veces tiene que romper nuestra racionalidad, porque mira, Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, racionalicemos la palabra, claro, pero hay cosas que son fuera de este mundo. Mira, le abriremos la puerta a Dios de nuestras heridas para que las sane. Sabemos que necesitamos su dirección, pero muchas veces no queremos soltar el timón.
Nacer de nuevo implica rendición total. No podemos buscar solamente las bendiciones sin someternos a Él. Para nacer de nuevo debemos exponer nuestras debilidades a la luz. Y yo quiero, gracias a Dios, lo hice corto. Porque tengo dos. Mira, yo quiero dar un ejemplo, y el ejemplo está en Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 31. Y aquí habla sobre Jacob. Y esta historia es bien larga. Por eso mismo les invito a que la lean en su casa. Pero voy a dar un pequeñito resumen. Aquí nos presenta a Jacob. Era un hombre que desde su nacimiento estaba en lucha por la primogenitura entre él y su hermano. Es una historia, como dije, larga, y invito a que la lean después. Pero, según los comentarios, Jacob significa agarrar el tobillo o suplantar. Puede verse como engañar o sobrepasar. Y esto fue lo que estuvo haciendo en su vida. Se aprovechó de su hermano y su hambre. Le negoció la primogenitura, que astuto. Engañó a su padre para que le diera la bendición a él y no a su hermano. También fue engañado y engañó a su suegro hasta que decidió regresar. Pero comenzó sanando la relación con su suegro. Y luego su intención era subsanar también la relación de hermandad. Esta inspiración de sanidad y de restauración es un cambio de pensamiento que Jehová estaba mostrándole a Jacob. Y él decidió ir por el camino de la verdad y por el camino de la luz. Aunque esto significara que quedaría expuesto. Él temía hasta por su vida. Y este camino a la verdad, este camino a un nuevo nacimiento, a una nueva identidad, lo hizo forcejear en una noche también. Con un hombre que muchos piensan que era Dios mismo, otros que era un ángel, pero ciertamente la presencia de Jehová estaba ahí, sea indirecta o directamente. Este caminar a su redención lo llevó a una lucha, y esta lucha era por su bendición. ¿Cuántos están dispuestos a luchar por su bendición? Amén. Y en ese proceso, ese hombre, ese ángel, tocó el anclaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob. Y luego de ese toque, y luego de ese proceso de dolor, y luego de su decisión de seguir en pie, aún en la adversidad, aún ahí con ese dolor, en esa fe encontró la bendición más grande. Un cambio de identidad. Teológicamente, el nombre implica una transformación. El nombre de él, Jacob, implica una transformación hacia Israel. Implica una transformación de identidad. Un cambio de naturaleza espiritual. De engañador, que era su nombre, Jacob, a uno que preservará su relación con Dios. No es solo el que lucha, sino el que prevalece porque Dios está junto a él. Es interesante que el cambio de nombre ocurre después de una confrontación que lo marca físicamente, lo que simboliza que el verdadero encuentro con Dios transforma nuestra identidad. Así que Jacob fue llamado Israel. Así como Nicodemo necesitaba nacer de nuevo para comprender el reino de Dios, Jacob necesitó una
confrontación con Dios para recibir una nueva identidad. Ambos relatos nos muestran que el verdadero encuentro con Dios produce transformación. No solamente nos da información de quién es Él, sino que implica dejar nuestra identidad antigua, la religiosidad de Nicodemo y el engaño en Jacob para asumir una identidad nueva dada por Dios. Nacer de nuevo y convertirse en Israel significa lo mismo en esencia: rendirse, ser confrontado, ser marcado por la presencia de Dios y salir de ese encuentro con un hombre y un propósito, una vida completamente nueva. En la palabra vemos cómo continuamente